Oramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, porque nos das, Señor, la bendición de poder juntos, como pueblo tuyo, leer tu palabra, así también como hemos entonado cánticos, y ahora, Padre, disponernos a escuchar la explicación de tu palabra. Danos, Señor, a tu siervo palabras simples, sencillas, y da a todos, Señor, corazones también entendidos para comprender la palabra que tienes para nosotros. Y así reunidos, Señor, tu iglesia sea edificada con esta palabra que nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Nuestro pasaje central es el capítulo 15 de Primera de Corintios, el cual estamos estudiando. Estamos llegando al final ya del libro, de este libro tan interesante, que tiene muchas cosas que enseñarnos a la iglesia del Señor Jesucristo. Esperamos que en el trayecto todos los temas que hemos tratado, y obviamente no lo hemos hecho de manera exhaustiva, pero los temas que hemos visto sean de edificación, sean de mucho provecho para todos y cada uno de nosotros. Estamos ahora en el capítulo 15, como hemos mencionado, y vamos a una segunda parte. En la primera parte de este capítulo, lo que hemos ya abordado, el apóstol Pablo, como vimos el domingo pasado, ha dejado muy en claro que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Esto era muy importante porque el evangelio predicado por la iglesia apostólica, como lo dice al principio el apóstol Pablo, incluye esta verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos no podemos solamente aceptar la primera parte, es decir, creer que nuestro Señor Jesucristo murió y que fue sepultado y quedarnos solamente hasta ahí. No podemos hacer eso. El apóstol nos dice claramente que si Cristo no resucitó, si esto no aconteció, entonces la predicación de los apóstoles y la fe de los creyentes es inútil, es vana. Así que el apóstol Pablo, primero, al tratar de este tema de la resurrección, porque ¿cuál fue? El motivo lo encontramos claramente expresado en las Escrituras. Dice en el versículo 12, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como era evidente en la predicación apostólica, dice, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Entonces, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe este capítulo. Porque en la iglesia de Corinto, porque había cristianos en la iglesia de Corinto que no creían en la resurrección. Decían que no había resurrección. Y sin embargo no tenían problema en llamarse cristianos, llamarse discípulos de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo ha presentado pruebas de la resurrección de Cristo, siendo la más notoria en esta parte el propio testimonio del apóstol. Porque, ¿cómo es que alguien que antes persiguió a los cristianos termina por ser un gran promotor de la fe cristiana?
Algo tuvo que haber pasado, algo tuvo que haber acontecido. Y el mismo apóstol nos dice qué es lo que pasó, ¿no? El libro de los Hechos nos dice lo acontecido en el camino hacia Damasco. Pero en otra parte, en el libro de los Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 y los versículos 7 al 11, también nos da su testimonio. Y en esa porción dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren cómo habla alguien que antes persiguió a Cristo, que antes persiguió a la iglesia. Y sigue diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y miren cómo dice: mi Señor. Esta misma expresión que encontramos en Tomás, ¿no? Ante la evidencia, el Señor Jesucristo dice: Tomás, ven y mira donde los clavos fueron puestos en mi cuerpo, mis manos y mis pies, y el costado. Y ante esa evidencia, ¿qué es lo que dijo Tomás? Pocas palabras, pero muy significativas. Él dijo: mi Señor y mi Dios. Miramos a este otro hombre diciendo estas palabras también: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Eso es lo que produjo aquel encuentro al que el Señor Jesús lo confrontó. Y aquellas palabras del Señor diciéndole: yo soy a quien tú persigues. Aquellos fueron momentos cruciales en la vida de Pablo. Y de ser perseguidor, fue convertido en el más grande apóstol a los gentiles, que incluso selló su predicación con su propia vida por lo que predicaba. Así que, una vez que el apóstol Pablo ha probado que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un acontecimiento histórico y no fruto de la imaginación, entonces también ahora le dice a los hermanos de Corinto en el versículo 11: así predicamos y así habéis creído. Es decir, esto es lo que hagamos, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó. Esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Y no de ahora, no ayer, sino ya tenían algunos añitos los hermanos de Corinto. Ahora, en base de esto, vamos a la siguiente parte. La veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae certeza a la esperanza del cristiano y de su resurrección. La veracidad histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae certeza a la esperanza del cristiano de su resurrección. Y vamos a esa segunda parte, porque eso es algo muy interesante, hermanos. El hombre siempre se ha preguntado
si esta vida que conocemos aquí es la única que existe, o hay algo más. ¿Y por qué el hombre siempre se ha preguntado eso? Porque la Escritura dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esto le inquieta. El ser humano no quiere morir. Y no quiere morir porque tampoco fuimos creados para eso. El Señor nos creó para vivir para siempre. Pero la muerte entró a este mundo como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Pero bendito sea Dios que no nos abandonó a nuestra suerte. Bendito sea Dios que proveyó de un Salvador, un Redentor, alguien que vino en nuestro lugar para redimirnos del pecado y darnos vida y vida eterna. Por eso es que los cristianos estamos enfocados y esperanzados en nuestra resurrección. Miramos siempre hacia el futuro, a nuestra resurrección. Y tenemos esa esperanza. En esta segunda parte, el apóstol Pablo menciona las consecuencias prácticas que tiene para nosotros, y Pablo menciona en dos sentidos. Primero, si no hay resurrección de muertos. Y segundo, afirma la firmeza de nuestra resurrección para consolación de los creyentes. Y esta es una manera de confrontar a aquellos de los cuales dice el versículo 12, que son algunos entre los hermanos de Corinto que dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes son esas personas que dicen que no hay resurrección? No lo sabemos con certeza. El domingo pasado mencionamos algunas probabilidades, lo que los comentaristas mencionan, que podrían ser, por ejemplo, saduceos. Los evangelios nos dicen que los saduceos no creían en la resurrección. Pero no se puede afirmar fehacientemente que hayan sido ellos, que se convirtieron a Cristo. Otra posibilidad es que hayan sido estoicos, de aquellos a quienes predicó el apóstol Pablo en Atenas, pero tampoco hay certeza de eso, aunque Atenas está más cerca de Corinto que Jerusalén, obviamente. Así que no sabemos quiénes son, pero tampoco nos hace falta saber con certeza quiénes son para entender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir acerca de la resurrección de los muertos. Primero, Pablo va con ellas, con esas personas que dicen que no hay resurrección, para hacerles ver la incoherencia de su afirmación y con ello las consecuencias de esa afirmación. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros podemos sustentar opiniones que se contradicen y no nos damos cuenta. Sí, así somos las personas. Nuestra manera de pensar no siempre es coherente, no siempre es consistente. Sin darnos cuenta, sustentamos opiniones contradictorias. Y el apóstol Pablo está ahora abordando ese tema de las consecuencias. Es como si dijera, a ver, vamos a suponer primero, vamos a suponer que tienes razón. Vamos a suponer que no hay resurrección de muertos. ¿Qué consecuencias traería eso? ¿Lo has pensado? ¿O simplemente es una opinión que se te salió así nada más sin pensar? ¿Has visto si es consistente o no es consistente? ¿No? Porque de repente, por ejemplo, podríamos decir esto como vía de ejemplo. Los cristianos
Hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hablamos del soberano de toda la creación. ¿No es verdad? Eso lo afirmamos, lo confesamos. Pero a la misma vez somos incrédulos de eso. Porque el miedo se apropia de nosotros. Un ejemplo es cuando el Señor, más concreto de esto, es cuando el Señor iba con sus discípulos cruzando el mar de Galilea, ¿se acuerdan? Y se desata una tormenta ahí. Previamente el Señor Jesucristo hizo milagros. Lo atestiguaron los discípulos, iban con Él y de repente se suelta una tormenta. La barca no era muy grande y la barca parecía estar a merced de las olas, ¿no?, que amenazaban con hundir esa barquita. ¿Y qué es lo que concluyeron los discípulos del Señor? ¿Cuál fue la conclusión? Les dio miedo. El Señor Jesucristo, cuando los reprende, ¿cuáles son las palabras que el Señor les dice? Marcos capítulo 4. No, creo que todavía no llegan a esa página. Marcos capítulo 4. Versículo 35 en adelante. Versículo 40, el Señor les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? No les estaba diciendo, ¿por qué tienen miedo? Les estaba diciendo, cobardes. ¿Por qué se han acobardado? Y les demuestra que eso es inconsistente. Tener miedo, tener pánico, tener pavor, es inconsistente con la creencia de que tenemos un Dios soberano. Pero en muchas ocasiones, por un lado, afirmamos creer en este Dios soberano y por el otro lado, en las circunstancias particulares de nuestra vida, mostramos inseguridad, temor y pavor. Pablo entonces va a esta cuestión ahora, a estas personas que dicen que no hay resurrección. Si esto fuera verdad, si esto fuera así, ¿cuáles son las consecuencias de esa afirmación? Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿De dónde sacan algunos, esas personas a las que se dirige Pablo, de dónde sacan que no hay resurrección de muertos? En primer lugar, Pablo confronta a aquellos que niegan la resurrección con la incongruencia de su actitud. Pues si se dicen cristianos, es porque han recibido el Evangelio. Y el Evangelio que recibieron es la buena noticia, como lo resume en los primeros versículos, es la buena noticia de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué? Aquellos le dijeron cuando fueron evangelizados, cuando Pablo predicó en Corinto por primera vez, aquellos le dijeron, bueno, creo la primera parte de lo que predicas, pero la última parte no. No, cuando se recibe el Evangelio, se recibe en su totalidad. Y Pablo dice, así les predicamos y así habéis creído. ¿No? Entonces,
¿De dónde sacan ahora que no hay resurrección de muertos? ¿Acaso piensan que se puede ser cristiano creyendo que Cristo sí resucitó, pero que nosotros los creyentes no resucitaremos? Ese es otro problema, porque podrían decir, bueno, está bien, creemos que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó, pero nosotros no vamos a resucitar. Pablo dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Dice el apóstol que si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo ustedes llegan a decir que no hay resurrección? ¿No? Y entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, eso es como, digamos, golpearse a sí mismo, ¿no? Si dices, dice el apóstol Pablo, si dices que no hay resurrección de muertos, entonces, ¿sabes qué? Tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué es lo que crees? ¿No? Pablo está diciendo, mira lo inconsistente de tu afirmación, mira lo inconsistente de tu declaración. Por una parte aceptaste la predicación apostólica, por una parte aceptaste el evangelio y luego dices, no hay resurrección de muertos. ¿Sabes? Si dices esto, estás negando lo primero. Estás negando que Cristo resucitó. Ahora, esa es una consecuencia. El apóstol va ahora desglosando más todavía esto. Llegamos al versículo 14. Bueno, ahora, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué consecuencia trae? ¿No? Mire lo que dice. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué estamos predicando nosotros? Dice el versículo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación es inútil, nuestra predicación está vacía. ¿Cómo es que predicamos algo que no sucedió? Ahora, si hubiera sido así, hermanos, el cristianismo hace siglos que habría dejado de existir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que anhelaban los enemigos del Señor Jesús? ¿Qué es lo que buscaba el Sanedrín? Ese grupo de líderes religiosos de los judíos, ¿qué es lo que buscaba? No buscaba matar al Señor Jesús. Si Cristo murió y no resucitó, ¿quiénes serían los más felices? Los enemigos de Cristo. ¿No estarían complacidos? Si no lo manifestaron así, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y murió en la cruz, no se regocijaron aquellos que dijeron, no, lo logramos. Porque ellos estaban atestiguando la muerte del Señor Jesús. Pero ¿por qué no acallaron a los cristianos? Si hubieran querido acallar a los cristianos, ¿qué hubieran hecho? Le traen las evidencias de su mentira. Pero ¿qué es lo que hace la persona que no tiene argumentos? La persona que no tiene argumentos amenaza. Porque si tuviera argumentos los presenta y dice, mira, aquí están las evidencias de tu mentira. Pero como no tiene argumentos, ¿qué es lo que hace con Pedro, y Juan en Hechos capítulo 3? ¿Qué hace el Sanedrín?
Les muestra las evidencias y les dice, ustedes están predicando mentiras. Miren, aquí está, Cristo no resucitó, ahí está, murió. Los amenazan, los azotan y les dicen, dejen de estar alborotando la ciudad en el nombre de Jesús. Pero no les dicen, es mentira lo que están diciendo. Y Pablo ahora dice a estos hermanos que afirman esto, dice, miren, la consecuencia de lo que ustedes dicen es que si Cristo no resucitó, entonces lo que nosotros predicamos es vano, es inútil. Y no solo eso, no solo los que predicamos estamos predicando algo que es vano, sino ¿saben qué? Lo que ustedes han creído también es vano. Su fe es vana. ¿Qué provecho hay entonces en todo esto? Y si a causa de esto hemos sufrido, si a causa del Evangelio hemos padecido, si a causa de esto hemos recibido vituperios y demás, ¿saben qué? Todo ha sido en vano, porque se trata de algo que no es valioso, provechoso, fructífero. Es vano. Cabe preguntarse entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Y qué estamos creyendo? Si creemos en algo que no es verdad, ¿no? Si creemos en algo que no es verdad, entonces, ¿cuál es la conclusión? El apóstol sigue diciendo, versículo 15. ¿Cuál es la conclusión? Que los apóstoles son hallados falsos testigos porque predican como verdad algo que no lo es. Dice el versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios. ¿No? ¿Saben? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué predicamos entonces? Somos hallados mentirosos. Estamos predicando algo que no es verdad. Dice, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué estamos entonces predicando y qué está creyendo la iglesia? Como consecuencia, tenemos, hermanos, que si hemos creído a unos testigos falsos que nos han enseñado algo que es falso, la conclusión es entonces que nuestra fe no sirve para nada. No es nada. ¿Qué diferencia habrá entre creer eso y que existe Santa Claus? ¿Qué diferencia? Ninguna. Sería una fábula. Y más aún, todavía seguimos en nuestros pecados. Dice el versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Miren, aún estáis en vuestros pecados. Y si todavía están en sus pecados, seguimos bajo condenación. No ha mejorado en absoluto, en nada, nuestra condición. Y más todavía, ¿y los que ya murieron? Versículo 18. Entonces también los que durmieron, es decir, los que ya murieron, y murieron creyendo en Cristo, y murieron creyendo que Cristo resucitó, y murieron creyendo en su resurrección, ¿qué? Pues ya, se acabaron, porque no hay resurrección. Cuando tenemos oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos, ¿no es así como lo hacen?
los que nos han precedido a nosotros? No es un adiós, sino es un hasta luego, hasta pronto. ¿O no es la consolación de nosotros, hermanos, que aquellos que nos han precedido están ahora con el Señor? Y nosotros anhelamos también un día volverlos a ver. Bueno, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, nuestra predicación es vana y nuestra esperanza es vana, y los que ya murieron, perecieron, y nosotros somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de compasión. Porque mira, pobrecito, cree en cosas que nunca sucedieron y cree en algo que nunca va a suceder. Miren todo eso que dice Pablo. No sé si aquellos hombres y mujeres que creían esto lo pensaron. Pero Pablo está escribiendo esto para hacerlos reflexionar. Miren las consecuencias de lo que estás diciendo. Si esto es así, mira qué conclusión pesimista saca. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿no? Miren, Pablo sufrió por el Evangelio. Romanos 8 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Pero aquí dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Por qué luché? ¿Por qué sufrí? ¿Por qué batallé? ¿Por una mentira? ¿Por algo que no es verdad? Pues dice: si los muertos no resucitan, ¿saben qué, hermanos? Vámonos de aquí. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es todo lo que va a suceder. Habiendo dicho esto el apóstol Pablo, para consolación nuestra, miren lo que dice. Para consolación nuestra, la bienaventuranza que se desprende de la resurrección de Cristo. Vamos a regresar un poquito. No, vamos a continuar, perdón. Nos quedamos en el versículo 18. Si en esta vida, en el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ahora el versículo 20. Habiendo demostrado las consecuencias de aquella afirmación de los que dicen no hay resurrección, miren hasta dónde nos lleva, ¿no? Les dice: miren, si no creen eso, comamos, bebamos, y mañana moriremos. Es decir, no hay más. No hay esperanza, eso es todo lo que va a suceder. Como mucha gente hoy en la actualidad dice, no hay cielo ni hay infierno. Todo lo que existe es esto. Bueno, la gran sorpresa es que se encontrarán delante de nuestro Señor algún día. Versículo 20, Pablo dice ahora: pero, bendito sea el Señor, no es así como dicen, ¿no? Sino ahora dice: más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Eso lo dice con una afirmación, con una seguridad, con una certeza. ¿Por qué? Porque el apóstol mismo es testigo, ya lo ha dicho. El mismo apóstol Pablo es testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, de que el Señor resucitó. Porque ¿quién le salió al encuentro en el camino a Damasco? ¿Quién habló con él? A quien él perseguía. Y ahora es testigo de la resurrección de Cristo, y entonces dice a la iglesia: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces aquellos que lo niegan, aquellos que dicen que no,
Y miren aquí, hermanos, el argumento que es muy importante. ¿Quiénes son los que dicen que no resucitó? ¿Los que vieron? ¿Los que fueron a la tumba? Lo están diciendo personas que no vieron eso. Que a lo mejor lo dicen solo por una suposición, por considerar que sería difícil o imposible que sucediera. Sin embargo, el que está diciendo aquí, Cristo resucitó, es alguien que puede poner su vida misma, si es que la tiene que poner, para respaldar lo que dice. Y aquí está. Y lo hizo. ¿Por qué sufrió y finalmente por qué murió el apóstol Pablo? Por el evangelio que predicaba. Ahí está entonces la seguridad de la resurrección de Cristo. Y lo primero que dice es, primicia de los que durmieron es hecho. La primicia, esta imagen viene de la cosecha. Es una figura muy agrícola. Cuando se va a cosechar, y esto también viene al Antiguo Testamento, recuerden que al Señor se le presentaban las primicias. Es decir, antes de cosechar, se recogía un poco los primeros frutos, y los primeros frutos eran dedicados a Dios. Pero entonces no era lo único que se iba a recoger, sino era lo primero de mucho que venía. Y si Cristo es las primicias de los que durmieron, entonces dice, no solo es una resurrección aislada y no solamente de Él, sino es la primera resurrección de muchos. Porque Cristo es el primero de muchos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y por qué tenía que ser así? El versículo 21 ahora nos refiere a Romanos capítulo 5, que el apóstol Pablo desarrolla más ampliamente lo que dice aquí, ¿no? Entonces, habiendo demostrado el apóstol Pablo el error de los que niegan la resurrección y que ha expuesto las implicaciones lógicas de la negación de la resurrección, llega al punto de decir que la fe cristiana entonces, las implicaciones lógicas de la negación de la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos, llegando, como ya lo hemos visto, hasta el punto de decir que la fe cristiana llega a ser entonces absurda o vacía. De manera que los cristianos, debido a nuestra esperanza, somos los más dignos de conmiseración. Ahora, en este pasaje, la resurrección de Cristo es un hecho. Ya lo ha demostrado. Y lo ha demostrado citando la multitud de testigos que hay de ello. Pero como lo hemos hecho también énfasis, diciendo que Él mismo es un testigo de Cristo, del Cristo resucitado, y puede testificar de ello sin lugar a dudas. El Señor Jesucristo mismo es las primicias de los que durmieron, es decir, el primero de los que han de resucitar. Y ahora en el versículo 21, ¿cuál es esta razón? Versículo 21 que nos remite a Romanos 5. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, la muerte no es inherente a la creación. Dios no nos creó para morir. Si así fuera, entonces no habría remedio para la muerte. Pero la muerte vino a consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Claramente el Señor dijo a Adán en el principio, Génesis 2,
del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el centro del Edén, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte, pues, no es inherente a la existencia de la creación, sino es la consecuencia de nuestra desobediencia, es la consecuencia de nuestra rebelión a Dios. Por lo tanto, si la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, el Señor Jesucristo vino, dice Juan, el Evangelio de Juan, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué implicaba eso? Uno, pagar por nuestros pecados y nuestros delitos. Segundo, quitar la consecuencia, que es la muerte. Y en lugar de muerte, darnos vida. ¿No el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida? Y todo el que en mí cree, no morirá eternamente. Las palabras que nuestro Señor pronunció cuando fue a ver a Lázaro que había muerto. He ahí otro ejemplo que no hemos citado hoy. Lázaro resucitó. ¿Cómo se atreven entonces a decir que no hay resurrección? Así entonces, si en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es un milagro, porque la resurrección es obrada por Dios. Primero en Cristo Jesús y por Cristo Jesús a nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso también el Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. La muerte entró por el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Y el que conquistó el pecado y pagó por el pecado y pagó muriendo en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, garantizando así para nosotros la vida eterna, siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a aquel hombre que estaba crucificado a un lado de él? Que le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, lo único que existe es esto. Y una vez que uno muere, se acabó todo. No, él dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y podríamos hacer muchas más referencias que son el fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo para redención de nosotros. Ahora bien, dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. La resurrección se ha de llevar a cabo según este orden. En primer lugar, ya ha resucitado nuestro Señor Jesucristo, como ha dicho el versículo 20, es las primicias de los que durmieron. ¿Quiénes resucitarán luego? ¿Y cuándo es ese luego? Porque no es hoy, porque no es mañana. Eso es cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, todos los que han muerto en Cristo resucitarán.
Bueno, y también podríamos decir, los que no creyeron en Cristo también resucitarán, pero la Escritura dice, unos a condenación eterna y otros a vida eterna. Pero aquí es donde hacemos una referencia a Primera de Tesalonicenses. Y miren qué consoladora es la palabra del Señor, porque todos, hermanos, padecemos esta tristeza de perder a un ser querido. No hay ninguno de nosotros que no haya experimentado y que no experimentará, porque aunque no querramos, pasaremos por eso. Todos moriremos. Todos perdemos a un ser querido, o lo hemos perdido y lo perderemos también. Pero ¿qué es las palabras de consolación del Señor aquí? Capítulo 4, versículo 13. Al hablar de estas palabras, el apóstol dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y miren cómo dice la Escritura, acerca de los que duermen. Porque no se han perdido para siempre. ¿Y por qué habla el apóstol Pablo acerca de los que duermen? Dice, para que los que vivimos no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, ¿han visto la diferencia que hay entre un funeral cristiano y uno no cristiano? ¿Cuál es la más grande diferencia que se evidencia inmediatamente? Me ha tocado estar en el cementerio ya para la sepultura de hermanos, y uno se da cuenta cuántas personas mueren, porque hay unos aquí, otros allá, otros más allá, y hay pequeños, hay jóvenes, hay adultos, hay mayores. Y me ha tocado ver a aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que a gritos, que a lágrimas desconsoladas allí en la tumba se abrazan a la tumba, se abrazan al ataúd en formas que manifiestan que no tienen esperanza. Hace poco llegó a nuestros oídos este comentario de una persona que no es cristiana. Y en otras ocasiones también ha llegado, tengo al menos en mi mente ahora 2 testimonios. Uno, cuando murió nuestra hermana Rebeca Delgado, estuvimos en su funeral. Y quien me lo comentó era el hermano Ezequiel, él podía corroborar estas palabras. El encargado de la funeraria se acercó a él para decirle, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? De repente como que esa pregunta extraña. Pero la cuestión era que esta persona estaba un tanto asombrada porque, bueno, él debe ver muchos funerales, ¿no? Al estar trabajando ahí. Pero decía, la gente está tan tranquila y en lugar de estar llorando como luego dicen, a moco tendido, estaban cantando himnos, cantando alabanzas, orando al Señor, leyendo la Escritura. El otro testimonio que está en mi mente ahora es el de el funeral de mi hermano. Hubo mucha gente, pero después llegó a nuestros oídos las palabras de una persona que no es cristiana. Y dice, me gustó, estuvo bonito el funeral. No lloraron, no gritaron, oraron, estuvo presente en el culto fúnebre. Escuchar esas palabras de alguien que no comparte nuestra esperanza
diciendo, mira, tienen esperanza. Miren cómo despiden a sus muertos. Los despiden con esperanza. Y ellos mismos enfrentan la muerte con esperanza. Los cristianos mismos mueren en el Señor y mueren con esperanza. Esperanza de la resurrección. Pablo dice, escribo estas palabras, hermanos, para que no sean como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió, que Jesús murió y resucitó, así también entonces traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Y qué es lo que va a pasar? Les decimos, hermanos, ¿cuándo vas a ver a tu ser querido que ya está con el Señor? ¿Cuándo vas a ver a tu hermano? ¿Cuándo vas a ver a tu padre? ¿Cuándo vas a ver a tu hermano, a tu primo que murió en el Señor? ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Lo extrañas? Seguramente. Cuando el Señor Jesucristo venga, los que han muerto en Cristo vendrán con nuestro Señor. Esa es la consolación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu esposa, tu esposo, vendrá con Cristo. ¿No es esa esperanza que alegra el corazón y le da fortaleza a nuestra vida en el presente? Por lo tanto, hermanos, hagamos esto que dice el versículo 18. Sabiendo esto, hermanos, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Sin duda, hermanos, que extrañamos a los que han partido de entre nosotros. Sin duda que sentimos un vacío en nuestras vidas por su ausencia. Pero miren, aquí están las palabras del Señor. Y aquí está la garantía del Señor de que los volveremos a ver. Porque ellos resucitarán. Y porque nosotros mismos también resucitaremos si es que morimos antes de que el Señor venga. Y si todavía vivimos cuando el Señor venga, entonces seremos transformados. Y después de eso seremos unidos todos con el Señor y así estaremos para siempre. Miren el contraste, hermanos, que hay entre decir que no hay resurrección y la verdad de que hay resurrección. Dejemos que los que no creen coman y beban y mañana mueran. Nosotros moriremos también. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero cuando el Señor así lo determine. Pero la fortaleza y la consolación de nuestro corazón es que nuestra vida está garantizada en Cristo, que resucitó. Y que un día también nosotros resucitaremos. Sea Dios, que consuela nuestros corazones de esa manera, dando certeza a nuestro corazón y afirmando nuestra esperanza con este testimonio. Alégrese pues, hermano, consuélese en esa palabra. Y recordaba las palabras de nuestro hermano Velázquez por su hijo, testimonio de su hijo. Y me acordé de eso también, porque el último domingo que el hermano estuvo con los hermanos en la iglesia, como solía hacerlo, ¿no? Nos vemos, adiós, nos vemos. Y si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Bueno, ya no nos volvimos a ver aquí.
nos vamos a ver allá. Vamos a orar, hermanos. Nos vamos a ver otra vez con nuestros hermanos. Y qué gozoso será vernos otra vez como nos vemos hoy aquí reunidos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias. Cuán maravillosas, Señor, son tus palabras que nos hablan de estos hechos maravillosos de la resurrección. Hay muchos que niegan que exista. Hay muchos que dicen que esta es una falsa esperanza. Pero ahí están los que dieron testimonio de la resurrección de nuestro Señor. Y que incluso con su vida misma dieron testimonio de la veracidad de ese acontecimiento. Y que con esperanza también enfrentaron la muerte, enseñándonos, Señor, que el Evangelio que hemos recibido, que el Evangelio que hemos creído, es verdad. Y que con gozo podemos, Señor, con esperanza podemos ver, con consolación podemos, Señor, ver a nuestros seres queridos que ya duermen en el Señor. Vivimos con esperanza y morimos con esperanza. Porque tus palabras nos dan esa firmeza, Señor. Primero, Señor Jesús, que te veremos. Te veremos cara a cara. Segundo, que veremos a nuestros hermanos, a los que extrañamos, a nuestros seres queridos que extrañamos. Y tercero, Señor, que si nosotros morimos antes de que tú vengas, también resucitaremos. O si cuando tú vienes aún vivamos, seremos transformados. De cualquier manera, Señor, seremos unidos a tu pueblo y a ti por los siglos de los siglos. Con esta firmeza, Señor, que le das a nuestra fe, vivimos. Y vivimos expectantes de tu segunda venida. Entre tanto, Señor, que podamos seguir en esa firmeza, sin dudar, sin prestar lugar a las vanas conversaciones, sino mantener nuestra fe firme en tu palabra. En el nombre del que murió, en el nombre del que fue sepultado y también en el nombre del que resucitó, te damos gracias, oh Dios. Amén.